Buenas tardes, segundos medios. Vamos a dar inicio a la clase número 6. El objetivo de esta clase es resolver problemas que involucran al MRU, más conocido por nosotros como el movimiento rectilíneo uniforme. Para comenzar, recordar que en el MRU nosotros trabajamos, generalmente, no siempre, trabajamos dentro de un movimiento en línea recta, como observamos en este automóvil. Eso lo hacemos para calcular velocidades, aceleraciones, rapidez. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces los movimientos que nosotros podemos encontrarnos y que son así en la vida cotidiana, no necesariamente son en línea recta, sino que más bien son parecidos a lo que muestra la imagen con el automóvil A. Tenemos movimientos que se originan con curvas, con círculos, en forma de cuadrado, etc. Para eso recordar que el estudio contempla diversos tipos de problemas que son los que vamos a hacer y a resolver a continuación. En el primer ejemplo tenemos uno de los primeros casos donde tenemos que hacer la diferencia entre dos conceptos que en la vida cotidiana la gente lo utiliza como si fueran los mismos. Y estos conceptos son distancia y desplazamiento. Distancia y desplazamiento. Lo primero que tenemos que evaluar es cuál es la diferencia entre uno y el otro. La distancia que recorrió Víctor, en este caso, la distancia es el recorrido total que se realiza. En cambio, el desplazamiento es la unión del inicio con el fin. Comienzo entonces. Ejemplo 1 dice, Víctor sale de su casa a las 11:11 para visitar a Carla en su casa. Recorre el camino indicado en la figura. Llega a casa de Carla, mira la hora, observando que son las 11:21. Si yo veo la imagen, tengo que Víctor parte recorriendo todo este camino, los 300 metros hacia arriba, los 500 metros hacia la derecha, después baja, y acá, a pesar de que no existe ningún valor numérico, nosotros tenemos que interpretar como si también fueran 300, ya que es como una figura cuadrada o rectangular. 400 metros después hacia la derecha, nuevamente acá 300 metros hacia arriba, 50 metros hacia la derecha y 300 metros hacia abajo. Por lo tanto, cuando nos piden cuál es la distancia recorrida de Víctor, tenemos que tomar en cuenta todo y cada uno de los valores que muestra el camino que está en la imagen. Para eso, vamos a tener que dibujar 300, de acá soy yo para mostrarles, que son estos 300 más los 500 más los 300 que están acá. Acá también tenemos 300 más 400 más 300, estoy sumando hasta acá, más 50 más 300. Todo esto fue el recorrido que hizo Víctor. Si nosotros realizamos la suma, serían 300 más 500 más 300 más 400 más 300 más 50 más 300. 2150 metros es la distancia recorrida por Víctor. Ahora, debemos hacer exactamente lo mismo, pero en este caso con el desplazamiento. El desplazamiento es la unión, como había dicho anteriormente, desde el punto de inicio, que es donde parte Víctor, hasta el final, que es cuando llega a casa de Carla. Si yo uno todos estos puntos sin contemplar todas las vueltas largas que se dio la trayectoria, tengo 500 de este punto a este punto, tengo los 400 y en el punto final tengo 50. Por lo tanto, son 500 más 400 más 50.
La rapidez y la velocidad son iguales. En este caso no son iguales porque la rapidez depende de la distancia y la velocidad depende del desplazamiento. Por lo tanto, la rapidez y la velocidad son iguales. No. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos los siguientes datos. Un auto avanza en línea recta hacia el sur. El auto viaja con una velocidad constante de 30 metros partido por segundo. Nuestra velocidad es de 30 metros partido por segundo. ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento si viajó durante 5 segundos? Los 5 segundos son tiempo. Y ahora recuerdo la ecuación que es velocidad es igual a la distancia en un tiempo. Como el movimiento es en línea recta, la velocidad y la rapidez es la misma, la distancia y el desplazamiento son lo mismo. Entonces reemplazo la velocidad, que es 30, la distancia, que no la tengo, y el tiempo, que es 5. El 5, acá tenemos una ecuación lineal, el 5 que está dividiendo la distancia, paso al otro lado multiplicando, por lo tanto son 30 por 5, y eso me va a dar la distancia. Resultado final, la distancia es 100, el desplazamiento 150 metros. Como es desplazamiento, es importante agregar hacia dónde está desplazándose. Y en este caso, como dice el ejercicio, es hacia el sur. Esto se le llama sentido. En este caso, en el caso cuando estábamos viendo visualmente un vector, es la punta de la flecha. Ejercicio 3. Una moto avanza hacia la cordillera de los Andes con una velocidad constante de 9 metros partido por segundo y avanza durante una distancia de 279 metros. ¿Qué es lo que no sé? El tiempo. Como el tiempo no lo sé, es lo que nosotros vamos a tener que encontrar. Velocidad es igual a distancia partido en tiempo, o desplazamiento partido en tiempo. Recuerden que estamos en línea recta en estos casos. La V es de 9, igual. La D es de 279. Todo en las unidades correspondientes, metros partido por segundo y metros. Y dividido en la T de tiempo, que no tenemos ese resultado en nuestra incógnita. Por lo tanto, la T que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y el 9, que quedó multiplicando con la T, pasa al otro lado dividiendo. Durante la clase lo hicimos con la fórmula de inmediato, así que no hice estos pasos, que son de una ecuación simple lineal de primer grado. Así que no deberían tener problemas con esto. Estamos despejando la incógnita. Al despejar la incógnita no puede quedar en el denominador, por eso que la T pasó al otro lado con su inverso multiplicativo. 279 dividido en 9 me da 31. 31 segundos. Por lo tanto, el tiempo son 31 segundos. En el siguiente ejercicio tenemos que construir tabla y gráfico. Esto nosotros lo hicimos en más clases, acá estamos resumiendo. Y dice lo siguiente: un niño camina 13,5 metros durante 9 segundos, manteniendo una velocidad constante. Esto quiere decir que la velocidad es siempre la misma en cada uno de los movimientos, y es lo que ocurre en el MRU en cada una de las ocasiones. Eso quiere decir que si una persona va a 2 metros partido por segundo,
siempre va a ir a 2 metros partido por segundo. Nunca va a empezar a correr, a aumentar su velocidad o a disminuir su velocidad. Sí, la primera pregunta es ¿cuál es la magnitud de la velocidad? Que es la misma que está instalada acá. ¿Ya? Para sacar la velocidad, obviamente, volvemos a utilizar la ecuación distancia sobre tiempo. La distancia son los 13,5 metros y el tiempo son los 9 segundos. Recuerden que yo no estoy agregando las unidades dimensionales solamente por el tiempo que debo utilizar. Esto me da 1,5, que agrego la unidad, metros partidos por segundo. Entonces, la primera respuesta a la pregunta que dice ¿cuál es la magnitud de la fuerza? La magnitud es de 1,5 metros partido en segundo. Después me pregunta por una tabla de distancia versus tiempo. La tabla y el gráfico, los gráficos, nosotros nos tomamos toda una clase para realizar la explicación de cómo se hace, un tutorial de cómo se hace. Así que en este caso voy a abreviar todo obviamente. Tengo en este caso mi Excel, donde ya sabemos que la velocidad es 1,5 metros partido por segundo. Entonces realizamos la tabla, falta agregar la unidad dimensional acá y la unidad dimensional acá. Y a la tabla le tenemos que agregar cuál es la velocidad que va a tener este niño en cada uno de sus movimientos. Como la velocidad es constante porque es un movimiento rectilíneo uniforme, solamente se copia todas las velocidades hacia abajo. Como la aceleración, nosotros sabemos que la velocidad no cambia, entonces quiere decir que la aceleración es cero. Vuelvo a repetir, la definición del concepto de aceleración significa un cambio en la velocidad y nosotros podemos apreciar que la velocidad no cambia, por lo tanto no existe aceleración. Si no existe aceleración, la tomo acá abajo y la copio para todos lados. Completo el cuadro de distancia, muy importante, por eso lo dejé vacío. Recordar que ese dato de la velocidad me dice a mí dónde va a estar el primer movimiento, la primera posición, después de tan solo un segundo. Entonces, gracias a la velocidad, yo sé que la primera distancia va a ser de 1,5. Eso quiere decir la velocidad, que se posicionó, o que caminó, o que corrió, o que avanzó 1,5 metros en tan solo un segundo. Y eso lo va a hacer por cada segundo, por lo tanto, en el segundo 2 vamos a avanzar otros 1,5 y eso me va a dar un total de 3. En el segundo 3 otros 1,5 y eso es 4,5 y así sucesivamente se le va sumando a cada uno del anterior 1,5 hasta completar 10,5 hasta completar todos nuestros datos y 12. Y en este caso tenemos una tabla que comprende distancia, tiempo, velocidad y aceleración, a la cual hay que agregarle sus medidas acá arribita. Para finalizar, después de todo el trabajo de los cálculos que hemos realizado, la construcción de tablas y la construcción de gráficos que partimos realizando a mano, porque cada uno de ellos se puede hacer de manera manual, y después la realizamos en Excel, tenemos que saber leer e interpretar los gráficos. Por lo tanto, voy a cerrar la clase realizando un análisis de este gráfico distancia versus tiempo, donde el tiempo está en el eje X y la distancia en el eje Y. El tiempo está en segundos y la distancia en metros. Para analizar un gráfico, recordar siempre los puntos de cambios que tiene, en este caso mi gráfica o mi función. Se marcan siempre esos puntos. Por ejemplo, acá hay un cambio. ¿Por qué? Porque seguía en línea recta, inclinada, y en vez de seguir en línea recta cambió y se volvió horizontal. Acá existe otro cambio
otro cambio, otro cambio, otro cambio. Cada uno de esos me representan cambios que en realidad son como quiebres en mi recta o en mi función. Y ellos me van a determinar o me van a dar a entender a mí de que algo sucede en esos instantes o en ese tiempo. Por lo tanto, el primer cambio ocurre exactamente desde el segundo 0 hasta el 1. En el 1 ocurre el primer cambio. Luego ocurre desde el segundo 1 hasta el segundo 2. Desde el segundo 2 hasta el segundo, si continúo en la línea recta, 5. Este es el segundo 7. Y acá está justo marcado el segundo 8 y el segundo 10. Por lo tanto, desde el segundo 0 al segundo 1, nosotros sabemos que esta persona o este móvil va a avanzar. Sé que va a avanzar porque el tipo de gráfico inclinado hacia arriba me indica a mí que en un segundo avanzó de hecho cercano a los 10 metros. Desde el segundo 1 hasta el segundo 2, esta persona se queda quieta porque el tiempo transcurre y la persona sigue en o a la misma altura de los metros anteriormente hasta el segundo 1. Por lo tanto, acá tenemos un transcurso de tiempo y la persona o el móvil está quieto. Quieta. Desde el segundo 2 hasta el segundo 5 podemos ver que la línea recta sigue inclinada hacia arriba y eso me va a indicar a mí que va a volver a avanzar. Una persona que vuelve a avanzar. Desde el segundo 5 hasta el segundo 7, la línea horizontal o la recta horizontal me indica a mí que la persona se vuelve a quedar quieta. Y del segundo 7 al segundo 8, donde está el otro tiempo, con cambios, puedo ver que vuelve a avanzar. Y finalmente desde el segundo 8 hasta el segundo 10, que es el punto hasta donde la gráfica termina, podemos apreciar que como la recta baja en vez de ser inclinada hacia arriba y no es horizontal, la persona comienza a retroceder. Y eso es un análisis de un gráfico en la primera parte, ver distancia versus tiempo. Espero los ayude el resumen que voy a subir ahora a Classroom, que es su plataforma para la clase número 6. Muchas gracias por su atención.